Muy bien, jóvenes, buenos días. Chicos de tercer año en secundaria. Bueno, una nueva semana con un nuevo tema, ¿ya? Como es la consolidación de la independencia. Ya vamos a tratar temas muy importantes esta vez, como son los conflictos políticos internos, Bolívar en el Perú y el fin de la guerra, al igual que la crisis del régimen bolivariano. Ya temas muy importantes que vamos a ver esta ocasión, ya en el cual antes de ello, vamos a recordar un poquito de lo que fue la clase anterior. Habíamos visto, ¿no?, temas referentes a la antesala a la independencia de nuestro país. Habíamos visto, por ejemplo, quiénes eran los reformistas separatistas, ¿no? Quiénes eran los separatistas y los reformistas, ¿verdad? Entonces Sí, tenemos bien en claro qué son reformistas y quiénes son separatistas, ¿ya? Para recordar, reformistas, aquellos que querían la reforma de las leyes, pero continuar con el gobierno español. Mientras con los separatistas querían, ¿no?, una separación definitiva del gobierno español, ¿no? Tenemos como representante a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con esta famosa carta a los españoles. Ya, entonces ahí como que ya nos estábamos pues preparando para la llegada, ¿no?, de nuestro libertador, don José de San Martín, ¿verdad? Hacia 1923, las fuerzas realistas mantenían el control del centro surandino, que eran las regiones más pobladas y ricas del Perú, lo que hacía peligrar la estabilidad de los departamentos ya independizados. En medio de esa complicada situación política y militar, arribó el general venezolano Simón Bolívar al mando de su ejército. En nosotros la clase anterior habíamos visto la llegada de don José de San Martín, cómo llega, en qué año, independiza nuestro país el 28 de julio de 1821, y que para recordarles nos falta un añito para, ¿no?, el próximo año vamos a bicentenario. cumplir 200 años, ¿no? Un bicentenario, en el cual, pues, bueno, teníamos muchos preparativos para recibir este bicentenario, pero bueno, ojalá que esta pandemia ya termine para esos tiempos y podamos celebrar como debe ser, ¿no? Con 200 años de independencia. Entonces, vemos lo que es los conflictos políticos internos. Ya, con el fin de obtener una victoria definitiva, el presidente Rivagüero creó la primera armada peruana, que puso bajo el mando del almirante Jorge Martín Guizo, e inició la segunda expedición a puertos intermedios. La campaña fue comandada por los generales Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra, y obtuvo la victoria en la batalla de Tepita, esto en agosto de 1823. Sin embargo, no se pudo evitar que los realistas retomaran la capital. Esta situación motivó enfrentamientos entre el Congreso y el presidente, ambos refugiados en el castillo de Real Felipe. En medio de las crisis, el Congreso aprovechó la llegada de José Antonio de Sucre, delegado de Bolívar, y lo nombró máximo jefe militar. Además
destituyó a Ribagüero y designó como presidente al marqués de Torre-Tagle. Entonces, Ribagüero huyó a Trujillo con una facción del Congreso e instauró un gobierno paralelo. En noviembre de 1823, poco después de que la consiguiera desalojar de Lima a los realistas, se promulgó la primera constitución. Estableció oficialmente la República como sistema de gobierno para el Perú. Entonces, ¿ves? Como podemos ver, cuando pues todavía se había ya dado la independencia de nuestro país, esto en el año 1821, pues el error de don José de San Martín va a ser querer dejar a otro gobernante francés al mando, ¿no? Un gobernante francés que dirigiera nuestro país. Entonces la población, ¿qué es lo que dijo? No, pero ¿cómo? Si ya nos estamos, no, librando, mejor dicho, de los españoles, ¿cómo nuevamente va a venir otro país europeo, ¿ve? Para que nos pueda gobernar? Va a venir un francés para que nos pueda gobernar. Entonces la gente ya se puso en contra por el José de San Martín, ¿no? Dijeron, no, ya no lo queremos a él, que no, ya no queremos llegar a la misma situación, ¿por qué nos va a gobernar un francés? Entonces, ¿qué es lo que hizo don José de San Martín? Se puso en contacto con Simón Bolívar, ¿no? Le dijo, ¿sabes qué? Pues estoy teniendo este tipo de problemas, la gente ya no me quiere ver. Entonces, yo te dejo a ti para que tú todavía continúes, porque la independencia no estaba consolidada todavía, porque se habían quedado refugiados en el Real Felipe todavía españoles. Y esos españoles precisamente eran los que se resistían en salir de nuestro país. Ellos son los que querían o sea, no querían aceptar que los españoles tenían que dejar nuestro país, no aceptaban, porque todavía seguían en comunicación allá con la corona española, ¿no? Entonces, esto fue pues que este problema se tenía que lidiar. Entonces tenía que definitivamente venir Simón Bolívar aquí al Perú y pues todavía preparar más para que definitivamente podamos sellar nuestra independencia, ¿no? Y es así como se logró, ¿no? Vino Bolívar al Perú, San Martín se retira de nuestro país y queda pues al mando, ¿no? Simón Bolívar. Ya, todo esto en medio de la crisis, el Congreso aprovechó la llegada de José Antonio de Sucre, que va a ser delegado de Bolívar, y lo nombró máximo jefe militar. Además, destituyó a Ribagüero. Ribagüero, por cierto, que fue el primer presidente del Perú, pero esto va a ser posterior ya, ¿no? Pero mientras, cuando llegó don José de San Martín al Perú, él va a ayudarle a la independencia del Perú a José de San Martín. Pero cuando ya pues llega Bolívar al Perú, lo nombra jefe máximo militar a Sucre y destituye a Ribagüero y designó como presidente al marqués de Torre Tagle. Entonces Ribagüero dice va a huir a Trujillo con una facción del Congreso e instauró un gobierno paralelo. O sea, él no se dio por vencido. Dijo, ya me votaba, entonces no, yo no voy a renunciar fácilmente. Se dirigió a Trujillo y ahí, ¿no? Desde Trujillo también se creía todavía con posesión para poder gobernar nuestro país.
Entonces, en noviembre de 1823, poco después de que se consiguiera desalojar de Lima a los realistas, se promulgó la primera constitución que estableció oficialmente la República como sistema de gobierno para el Perú. Ya esto en el año 1823. Bien, jóvenes, y vamos a ver también, a ver, la llegada de Bolívar en el Perú. A ver, vamos a ver esa llegada de Bolívar en el Perú. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya, entonces vemos la llegada de Bolívar en el Perú. Por invitación del Congreso, Simón Bolívar arribó al Perú en septiembre de 1823. Inmediatamente se aprobó un decreto que le confería la máxima autoridad militar y si le consideraba necesario también el poder político. Ante esta decisión, el Congreso, tanto Ribagüero como Torre-Tagle, entablaron conversaciones con el bando realista. Al ser descubiertos, se les acusó de traición a la patria. Ribagüero abandonó el país, mientras que Torre-Tagle se refugió en el Real Felipe, donde murió poco después. Para evitar mayores conflictos y acabar con la guerra, el Congreso decidió suspender la Constitución de 1823 y declararse en receso y otorgar a Bolívar el título de dictador supremo. Entonces Bolívar se dedicó a conseguir ingresos para el Estado y a reorganizar el ejército. Estableció su cuartel general en Pativilca, donde planificó la estrategia para la última campaña contra los realistas. O sea, él no llegó, pues, ¿no? a Lima, hacia la ciudad misma, a la capital, sino se instaló en Pativilca, cerca a Lima, un pueblo Pativilca. A inicios de 1824, los realistas sufrieron una crisis imprevista. El general Pedro de Olañeta, al mando del poderoso ejército del Alto Perú, desconoció la autoridad del virrey La Serna y se autoproclamó virrey. Esta división fue la ocasión propicia para que las fuerzas insurgentes iniciaran su avance hacia la sierra. En junio de 1823, Bolívar ordenó el desplazamiento de su ejército hacia la Sierra Central para sorprender al ejército realista del Valle del Mantaro de Canterac. Además, fuerzas se encontraron a orillas del lago Junín el 6 de agosto de ese año. La victoria de los patriotas se logró gracias al oportuno ataque del Escuadrón Húsares del Perú, bautizado desde entonces como Húsares de Junín. Bueno, al principio se llamaba Húsares del Perú, pero después fue bautizado con el nombre de Húsares de Junín. ¿Ya? Con este uniforme, en el cual no fue nuestra primera victoria en contra de los españoles, porque todavía, como les vuelvo a repetir, ellos se encontraban alojados en el Real Felipe, ¿ya? No se resistían a dejar nuestro país y querían seguir luchando, ¿no? Obtener victorias para poder nuevamente, pues,
tomar nuestro país. Entonces la llegada de Bolívar fue muy oportuna, en el cual pues va a preparar a toda su gente para que pueda venir y luchar, y la primera concentración, la primera victoria que se va a dar va a ser en Junín, ya en estas pampas grandes de Junín. Ahí va a darse la famosa batalla de Junín, y como sabemos por historia, pues triunfo definitivo, ¿no? El primer triunfo definitivo para la obtención, ¿no? Definitiva de nuestra independencia. Entonces, ¿quiénes estuvieron? ¿Ve? Al frente estuvo Bolívar y ¿quién? Sucre, ¿verdad? Los que propiciaron para nuestra independencia peruana. ¿Ya? Entonces, ahora, el uniforme, ¿no? Qué bonito, ellos tenían varios uniformes por escoger, pero hay uno que no, que eligieron. El uniforme que hoy en el día llevan pues los guardias, las escoltas del Palacio de Gobierno, o sea, con ese mismo uniforme son los que en 1824, un 6 de agosto, luchamos en contra de los españoles. Bien, jóvenes, entonces, esta es la primera parte de nuestro tema del día de hoy. Ya hemos visto los conflictos políticos internos, ¿no? Y hemos visto la llegada de Bolívar al Perú, ¿ya? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver el fin de la guerra y también la crisis del régimen bolivariano. Bien, jóvenes, entonces, esta es el primer tema de nuestra clase de la semana.